Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Hoy la dirigencia de Morena se reunió con los senadores de su bancada en la Cámara Alta para realizar el proceso de afiliación al partido como parte de la campaña de credencialización a nivel nacional. Aunque los morenistas celebraron esta adhesión formal a la militancia, hubo críticas y aquí le mostramos quiénes se afiliaron. Luego de que Morena dio el banderazo de arranque para su campaña nacional de afiliación y credencialización, hoy el partido guinda ocupó el Senado como recinto para consolidar a los legisladores dentro de la militancia. Fue cerca de las 10 de la mañana que la dirigente nacional del partido, Luis Alcalde, llegó al recinto legislativo, al igual que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de la organización de Morena, y Carolina Rangel, secretaria general, para encabezar una reunión a puerta cerrada con la mayoría parlamentaria en el auditorio Octavio Paz. Los 66 senadores asistieron a los módulos de afiliación instalados en las oficinas del partido en la Cámara Alta. Los primeros en completar el proceso fueron el coordinador de la bancada, Adán Augusto López, el vicecoordinador Ignacio Mier y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aprovechó para presumir su credencial del partido. Trato VIP, debo admitirlo, porque yo iba a hacer mi fila para afiliarme a Morena, pero ahí está la... Hubo otros que también celebraron su reafiliación, como el senador Saúl Monreal, además de quienes se incorporaron oficialmente al partido, como el director del canal del Congreso, Raúl Paz Alonso, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la senadora Cintia López Castro, luego de que ambos renunciaron al PRI en 2023 y 2024 para dar el brinco a Morena. Hoy es mi cumpleaños y mi regalo fue afiliarme a Morena. Se habló de cuál es el proceso de afiliación, cómo se van a hacer los procesos en las distintas entidades y bueno, aquí Ciudad de México vamos a romper récords. También se oficializaron las adhesiones de los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, senadores clave que dieron a Morena la mayoría calificada en la Cámara Alta en agosto. Otro antiguo miembro de Acción Nacional, Javier Corral, quien también estuvo presente en la reunión, aclaró que no se afiliará a Morena, pero sí seguirá adscrito a la bancada. Pero no fue sino hasta horas más tarde del encuentro que Miguel Ángel Yunes Márquez, arropado por Adán Augusto López y Fernández Noroña, anunció su afiliación a Morena, luego de meses de especulaciones y tras ser expulsado del PAN, al dar su voto a favor para la reforma judicial. Me siento en casa, estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y esto era cuestión de tiempo. Yo le había comentado ya aquí al senador Adán Augusto que me quería afiliar, que ya venía yo trabajando con el grupo legislativo de Morena desde hace muchos meses. La oposición no se quedó atrás y externó su rechazo a esta jornada de afiliación. El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, acusó a Morena de ocupar la Cámara Alta como una oficina del propio partido, calificándolo como una falta de respeto. Señalamientos que fueron contestados por el senador Saúl Monreal. De que Morena se concentre en resolver los problemas del país, están muy ocupados en repartir credenciales, en tomarse fotos y en hacer trabajo partidista electoral. Puede haber denuncias, yo no las comparto. Aquí es un recinto para todos y también debo de aclarar que estén en el Senado, sí, pero están en las instalaciones del grupo parlamentario de Morena. Hasta ahora Morena lleva más de 1 millón de afiliados. La meta que la dirigencia planea alcanzar son 10 millones en su campaña nacional. Con información de Liliana Padilla y Silvia Arellano, Milenio Noticias. Y luego del anuncio de la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, se pronunció en contra, pidiendo al partido no acreditar la adhesión, al resaltar que no representa al movimiento, además de decir que enviará una solicitud a la líder del partido, Luisa María Alcalde, con pruebas en el que presuntamente Yunes estaría involucrado en lavado de dinero y otros delitos. Petición que ya fue contestada por la líder morenista, aclarando que precisamente será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido la que tome una determinación sobre el registro del senador.
Ayer le informamos sobre los errores descubiertos por el INE en los listados de candidaturas al Poder Judicial. Hoy el Consejo General publicó el primer listado enviado por el Senado el pasado 12 de febrero. Los nombres de las ministras de la Suprema Corte, de las llamadas ministras del Pueblo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, no aparecen en esta primera versión, aunque sí fueron incluidas en la versión actualizada que recibió el INE el 15 de febrero, 3 días después de la fecha límite y luego de que el instituto solicitara a la Cámara Alta corregir sus errores. Este martes, tras el acuerdo del Consejo General de transparentar las dos listas que entregó el Senado, la lista de la Suprema Corte pasó de 75 a 78 candidaturas. Todo eso en el Senado. Vamos a la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que busca promover a los médicos especialistas militares en la escala jerárquica. Vamos a San Lázaro, allá está Fernando Damián. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. Pues efectivamente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad las reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, con el fin de promover el ascenso de los médicos militares especializados y de esa manera incentivar su permanencia en las Fuerzas Armadas. Se trata de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de resolver el déficit de médicos especializados, pues no solo a nivel nacional, sino también en el seno del Ejército y la Fuerza Aérea. Una vez aprobado este dictamen, pues ya fue turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. Como parte de las actividades de hoy aquí en el Palacio de San Lázaro, Pedro, también se desarrolló una reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales con la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y también el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, para continuar con el análisis de la reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México. Señalar que la comisión ya recibió las modificaciones propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum a este proyecto a fin de hacer algunas precisiones, conservando esencialmente la prohibición de la siembra de semillas transgénicas en todo el país. La comisión pues ya se declaró lista para dictaminar el proyecto y en su caso llevarlo al Pleno la próxima semana. Si tú gustas, Pedro, vamos a escuchar parte de lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente a los diputados. No queremos transgénicos. Transgénico es traer un gene de una especie diferente al maíz. Y eso no queremos. Porque ¿qué pasa? Esos transgénicos van a erosionar a nuestras especies nativas. Y las van a reemplazar, pero van a ser menos productivas. Eso es lo que sí se ha demostrado en el terreno. Hasta pronto, Pedro. Muy buena noche. Gracias, Fer. Buenas noches. Y escucha esto, el gobierno de Estados Unidos publicó ya de forma oficial este decreto para imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. La página federal describió que son medidas debido a que México, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, países de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Reino Unido no han logrado proporcionar medios alternativos para la seguridad nacional. Por cierto, que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, instaló este martes el Consejo Consultivo para relanzar la marca Hecho en México, cuyos objetivos principales son impulsar la producción nacional, promover la innovación y defender los intereses económicos de México ante los retos internacionales actuales, con tal de encaminar al país a una etapa de crecimiento sostenible con la participación activa de los sectores social y privado. Muchos temas de los cuales platicar con las senadoras Carolina Villano del PRI, Giovanna Bañuelos del PT y Cecil de León de Morena. Bienvenidas todas. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias. Hablábamos la semana pasada de esta iniciativa en contra de la reelección, en contra del nepotismo. Hoy fue a comisiones, se pasa ya la siguiente semana, si mal no tengo entendido, a la votación. Hubo abstención del PAN, no se presentó el PRI tampoco. Giovanna, ¿esto saldrá al final de cuentas con o sin el apoyo de la oposición? A mí me parece que de cualquier manera saldrá.
Tu pregunta es, ¿saldrá? Sí, por supuesto, porque tiene la mayoría del pueblo el aval de esta iniciativa de reforma constitucional que manda nuestra presidenta. Pero me parece también, Pedro, que exhibe en mucho la posición del PAN y del PRI, que descalifican este tipo de iniciativas y justo cuando tienen oportunidad de hacer modificaciones o de participar, aparte de cumplir con su responsabilidad, que es acudir a la sesión de las comisiones, no lo hacen. Habíamos escuchado hasta hace pocas horas de que Acción Nacional tenía una contrapropuesta, pues simple y sencillamente no la conocieron los integrantes de las comisiones porque no se presentaron, como bien das cuenta. Habíamos escuchado de que iba a haber propuestas de modificación también de otras bancadas como Movimiento Ciudadano, nunca llegaron sus integrantes a las comisiones. Entonces, el proceso legislativo está avanzando, ya se aprobó el dictamen en comisiones. Es probable que incluso mañana que tenemos sesión y cumplidas las 24 horas que señala el reglamento se le dé el trámite de primera lectura y a más tardar la próxima semana estará sometiéndose a consideración del Pleno. ¿Por qué no estuvo el PRI, Carolina? Mira, lo primero es que esta no es una reforma electoral. Esta no es una reforma que tampoco cumple el propósito para el que se supone está siendo planteada, porque no está trabajando para descentralizar el poder, lo centraliza aún más, porque no es una reforma incompleta. Por ejemplo, habla de nepotismo y habla de reelección, pero excluye al Poder Judicial, prácticamente de ambas. Entonces, no se vale, porque tampoco está el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo es donde más vemos nepotismo. Están todas las familias en diversos cargos. Entonces, es una simulación. Pero está la reforma para gobernadores y presidentes municipales. Sí, Ese es el Ejecutivo. No, pero el Ejecutivo Federal es donde más se ve en este momento. En los puestos de gabinete, y el Poder digamos. Judicial, me parece que excluirlo de la reelección, dejarlo a salvo, y entonces destruimos la carrera judicial. No vamos a profesionalizar hoy legisladores, pero tampoco el Poder Judicial. Pero vienen los lineamientos, ¿no?, de la reforma judicial, el que no pueden reelegirse. Mira, te voy a leer algo que te va a dar risa. Mira, dice, en virtud se refiere en la ley de carrera judicial, Poder Judicial de la Federación, en el título 3 de su iniciativa, dice, en virtud de lo anterior se establece la prohibición del nepotismo como un requisito de idoneidad de las personas para participar en un cargo de elección popular, con excepción de los que correspondan a los poderes judiciales. Por el pase directo, a mí me parece que Carolina quiere confundir. No quiero confundir. Aquí dice en la página 12, dice que habla de nepotismo y dice con excepción del Poder Judicial, ahí sí se puede el nepotismo. O sea, es una reforma mal hecha, mal redactada, no tiene sintaxis, tiene muchos errores como este que acabo de mencionar. ¿Por qué no presentan las modificaciones si son legisladores? Está mal hecha de origen, la tenemos que hacer de nuevo reservas, todas. tenemos una reforma constitucional, son los párrafos. Pero no habría la obligación, aunque sea por respeto al trabajo, el presentarse. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que podíamos hacer consensos para poder hacer algo bien hecho y bien planteado, tanto en nepotismo como en reelección. Nos parece que tienen que darnos una reforma completa, integral. ¿Qué va a haber con la sobrerepresentación? Pero eso es la motivación para no presentarse. Sí, pero necesitamos una reforma integral, una reforma que realmente sea democrática, equitativa, una reforma que realmente le devuelva el poder al pueblo. Claro, pero eres senadora, tienes esa facultad, ¿por qué no la presentan? Adelante, vamos con Cecil, por favor. Nosotros no tenemos Tenemos que estar presentes en las comisiones para poder aportar, si así deseamos, un voto particular, una reserva a la ley o a la reforma que ya nos fue presentada. La ausencia nunca va a abonar para los propósitos que aquí dice la compañera Carolina, pero miren, vamos por partes. Yo creo que esta reforma está en defensa completamente del pueblo de México y de mantener nuestra democracia en nuestro país. Es una reforma muy atinada que presentó la presidenta el 5 de febrero y que vamos a estar, que ya se analizó, ya lo dijiste Pedro, y que la vamos a discutir la próxima semana seguramente, y que se va a aprobar porque estamos, por así decirle, pues ahí un poco ayudándoles a lo que mal hicieron en el pasado, precisamente el PRI y el PAN, en aprobar en el 2014, si no mal recuerdo, esta reforma de la reelección y de... Que por cierto, tú eres beneficiaria, tú estás reelecta. No, claro, tú también. No, yo no estoy reelecta. Bueno, pero has ocupado, nunca he sido reelecta, nunca. Pero no está fuera del marco de la ley. Sí, no estoy fuera del marco de la ley que hoy nos rige. Es vigente. Es vigente, pero que hoy nos rige y de lo que hoy estamos hablando. Obviamente
Debemos de mantener los principios de nuestra Constitución de 1917 y por supuesto, construir entre todas las fuerzas políticas, entre todos los argumentos. No prevía esto. Entre todos, por eso, porque en el 2014 ustedes la modificaron. El PRI y el PAN, con su mal llamado Pacto por México, hicieron de la Constitución lo que quisieron. Mucho se ha hablado respecto a cuál es la motivación de esta iniciativa en contra del nepotismo, en contra de la reelección por parte de la presidenta. Algunas lecturas han dicho que es para un coto de poder, pero esta semana yo leía a nuestra columnista Viri Ríos en una columna muy acertada, fuera nepotismo, las razones de Sheinbaum, en donde con datos hacía el análisis de que ya Morena es el tercer partido más dinástico de México. Solo lo supera el PRI y el Verde. Y hacía una analogía que me pareció interesante, porque decía, en el tiempo en el que Morena superó al PRD, el PRD estaba lleno de familias como hoy lo está Morena. ¿Es el nepotismo lo que puede llevar a Morena a un declive como lo vimos con el PRD? No, yo creo que la presidenta, en una lógica de preservar el origen de la Constitución que hoy nos rige y de, te vuelvo a repetir, corregir la plana de lo que mal hicieron en el pasado y de, por supuesto, mantener vigente lo que hoy representa nuestro movimiento, que es el movimiento pues más democrático de toda Latinoamérica. Esa es una realidad. Y creo que en el afán de seguir democratizando no solo el Poder Judicial, sino en nuestro país, tenemos que dar pues marcha atrás a lo que votaron muchos diputados federales y senadores en el 2014, que fue precisamente el poderse reelegir alcaldes, diputados locales, diputados federales y el Senado de la República, que hoy, como dice Carolina, pues soy de las que se pudo reelegir, pero bueno, en un proceso completamente democrático al interior de mi partido, y eso me llena de orgullo porque... Oye, ¿no es incongruente que estén luchando contra el nepotismo y al mismo tiempo acepten a una familia como los Yunes, hoy arropado por Adán Augusto, por el líder de la bancada, por el propio presidente del Senado, una familia que es abiertamente llena de nepotismo en Veracruz? ¿No es una incongruencia, no es una contradicción en los hechos y en Mira, no vivo en Veracruz dichos? Y serán los veracruzanos y las veracruzanas quienes habrán de juzgar. Pero es que no se necesita vivir en Veracruz para saber que es una familia que está en todos los cargos. Te doy mi opinión al respecto. Yo creo que el Comité Nacional de Morena debe de darte o decirte el porqué. Y el que se le permita al compañero poder afiliarse, me imagino que a eso te refieres. Sí. Pues bueno, nuestro movimiento nació precisamente de las conciencias de no restringir a quienes quisieran participar, de no vetar, de no cesar. No independientemente, Pedro, yo creo que la doctora Claudia ha sido muy... La propia Racional está diciendo hoy que ella tiene pruebas y las va a presentar de que cometieron delitos de lavado de dinero, entre otros delitos. Bueno, me dices, ya será la Comisión de Justicia. Ya será la Comisión de Justicia, pero y lo que sí han en hecho, las autoridades de nuestro movimiento. Sí, pero lo que sí han hecho, por ellos... ejemplo, en el Senado es darles la Comisión de Hacienda. No está saliendo muy caro el haber obtenido la mayoría calificada gracias a él y es tener que estarle pagando con la comisión, afiliándolo a Morena, vienen elecciones locales. Repito, siempre y cuando quieran contribuir a que sigamos construyendo este segundo piso de la transformación de la mano de la doctora y de todas estas reformas constitucionales que son por el bien del país, yo creo que serán bienvenidos y será ya la Comisión de Justicia quienes determinen pues por qué permitieron que se afiliara. Yo creo que el compañero, si suma, es por eso que está de este lado correcto de la historia en este momento. Y si no, pues bueno, que lo determine ya la Comisión de Afiliaciones o la Comisión de Justicia del partido. No es algo que me compete a mí, mi opinión es esa. Si queremos seguir construyendo este segundo piso de la transformación y se quieren sumar, pues vamos a aceptar a los que quieran con nuestros estatutos vigentes y creyentes fielmente. Aunque presuntamente laven dinero. Bueno, pues eso yo creo que las autoridades tendrán que investigarlo, si es que existe. Yo no puedo decirte si sí o no existe. Eso de cara a lo que viene no con la elección local de Veracruz, en la balanza, ¿qué predomina más? ¿Tener a la gobernadora con toda la operación del Estado afilada, aceitada para Morena, o a un grupo como el de los Yunes? Tener al pueblo veracruzano de nuestro lado. Y ese va a ser siempre el objetivo de nuestro movimiento. Que las veracruzanas y los veracruzanos sigan confiando en nuestro movimiento y en lo que representamos. Como vicecoordinadora, ¿tú recibes con los brazos abiertos a Yunes? Bueno, el partido ya lo recibió.
Yo quién soy para decirle que bueno, no puede. falta la comisión, ¿no? Bueno, ahí será la comisión que ya de vimos a Honor y Luisa María Justicia. Alcalde diciendo que será la propia comisión, Exactamente. pero al menos la fotografía donde está Adán Augusto, donde está el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y Yunes Márquez diciendo me siento en casa, y el video ahí está. Pues se siente en casa. Caray. El propio Morena en Veracruz, vamos a tener el comunicado que acaban de emitir hace apenas unos segundos. Vamos a darle lectura en donde, a ver si me pueden ayudar, por favor, está muy pequeña la letra, no se alcanza a ver con claridad. Ahora sí, ya lo tenemos. Respaldamos de manera firme y categórica la postura de nuestra gobernadora, Rocío Nale, en torno a la reciente afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro movimiento. Morena no es un refugio para quienes han presentado el abuso de poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas comprometidos con la regeneración de la vida pública del país. Bueno, básicamente respaldan a la gobernadora Rocío Nale. Giovanna, si bien el PT, pues no es competencia esto del PT, no dejan de ser aliados de Morena, no dejan de ser parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Esta lucha interna no deslegitima la credibilidad que tiene la gente en la Cuarta Transformación al estar recibiendo personajes con estas presuntas faltas por estos presuntos delitos. En principio me parece que es muy delicado juzgar a personas por presuntos delitos. Está haciendo esta acusación pública una gobernadora constitucional y yo creo que su obligación, y conociéndola, así será, es no solamente ante los medios de comunicación descalificar, sino acudir ante las instancias correspondientes con las pruebas que señala tener. Creo también que hay una coyuntura natural en vísperas de un proceso electoral en el que se van a renovar sus autoridades municipales, pues que puede existir este sesgo en la opinión de los principales actores de la vida pública en el estado de Veracruz. Entonces, a mí me parece, respetando por supuesto la vida interna de Morena y siendo sus aliados en el Partido del Trabajo, pues que Morena es un partido con crecimiento que ha aceptado no solamente a Yunes, sino a muchas otras mujeres y hombres, algunos de ellos legisladores, otros no, actores políticos muy importantes. Muchos y que a final de cuentas pasado también sí, dudoso. Hay que decirlo también, señalados públicamente, y que a final de cuentas pues si existen las instancias correspondientes para poder descalificar. Si son presuntos delincuentes, son las autoridades jurisdiccionales. Si son personas que faltan a la moral, a la ética, a los principios de la Cuarta Transformación, pues son las instancias partidistas. Pero nosotros, Pedro, nos regimos bajo el mandato de una mujer en el Partido del Trabajo, a la que apoyamos, a la que admiramos, que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ella le dio la bienvenida al senador veracruzano. Ella reconoció la valía que tuvo su incorporación en un momento crítico, que es falso decir que él sostiene la mayoría calificada en el Senado de la República. Ya no es así. Ya ha habido legisladores que han cambiado su militancia de otras bancadas, pero en su momento su participación definitivamente fue crucial, claro, y se le dio la bienvenida al movimiento. A mí me parece que se está haciendo un gran escándalo de un acto que hoy simplemente se formaliza, pero que en los hechos desde hace muchos meses es una realidad. Yunes está en Morena y hoy se afilió. ¿Y se santificó ya con esta Morena? No se santificó, pero eso lo deben de decir las autoridades o de partido o jurisdiccionales. Tenemos tiempo, Caro, adelante. Mira, yo creo que si la gobernadora está haciendo una acusación es porque tiene las pruebas, como lo dijo en su propio texto. Yo creo también que lo que hoy vivimos en el Senado es verdaderamente una ironía, es verdaderamente un cinismo de verdad inconfesable. Una foto donde sale el Andy, el Junior, el hijo de López, y ahí junto a él, los dos están ejemplificando el nepotismo. Y francamente es difícil creer que estas reformas son para combatir el nepotismo con esa fotografía. Los dos están, es el vivo ejemplo. No se ha aprobado, permíteme, yo te escuché, Carolina, yo te escuché. Adelante. Primera. Y segunda, no puedes decir que quieres democratizar y quieres regenerar la vida pública si a los que estás incorporando a tu movimiento son a personas de dudosa pues credibilidad, que tienen todas estas acusaciones como Yunes. Además,
tampoco es que el pueblo les dio un mandato mayoritario. Se robaron a los legisladores en la Cámara de Diputados como lo hicieron en la Cámara de Senadores. Este es el ejemplo, y lo acaba de confesar Johanna. No son objetos. Muchos se han incorporado. Son personas. Son personas Como que esos se los evidentemente, robaron. como No este, son objetos. permíteme un segundo, como Toman este decisiones. personaje, pues tenía una carpeta enorme donde le dijeron: o te afilias al movimiento y votas a favor de la reforma que queremos para derribar al Poder Judicial, o te metemos a la cárcel. Eso es muy claro, es evidente, ahí están las pruebas. Entonces, es imposible creer que esto que han hecho es para mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque utilizan toda esta clase de mecanismo que se llama corrupción, nepotismo, amenaza, abuso. Y que, por cierto, se detuvo la investigación. Se detuvo la investigación casualmente. Detuvieron la orden de aprehensión. Entonces, me parece vergonzoso estar hablando de esto como si fuera realmente el mecanismo para regenerar la vida nacional. Al contrario, es un degenere absoluto lo que está viviendo este partido con todas las prácticas que son las peores. Todo esto que están implementando hoy es de un cinismo desvergonzado. ¿Cómo pueden decir que van a combatir el nepotismo cuando está lleno de familias el gobierno federal? Es increíble cuando la lista del Poder Judicial está lleno de familias y de amigos del exministro. ¿Cómo es posible? De verdad, yo las escucho y me da, no sé si tristeza o me da risa, porque en el momento, las dos cosas, ¿no? En el momento en el que uno dice, ¿cómo pueden sostener esto cuando las pruebas están ahí? Además, va este hombre y se toma una foto con el gobernador de Sinaloa. Ahora viene y se toma una foto con Yunes. ¿No es vergonzoso eso verdaderamente? Es como un trofeo, como decir, sí y qué, sí y qué. Yo quisiera entender un poco lo que dice aquí la senadora Carolina. O sea, en contra de la reforma, pero también en contra entonces del nepotismo. O sea, precisamente hoy estamos trabajando una reforma electoral que nos va a permitir... No es una reforma electoral. Sí, bueno, es una reforma constitucional, pero que se convierte en electoral, porque estamos reformando la Constitución para que ya no exista este tipo de prácticas. Hagámoslo entonces en todo. Hagámoslo en todo, en el Poder Judicial y en el Ejecutivo Federal. Entonces seamos congruentes con lo que aquí lo vamos a proponer, claro que lo vamos a proponer. Vamos con Sacil y luego regresamos. Yo invitaría... dos por una. No, yo te regalo mi tiempo. Yo nada más te quiero decir que hay que participar, Carolina. Tu partido tiene que estar tanto en las comisiones como en el pleno, haciendo reservas, haciendo... siempre dando la batalla y voy a estar en este tema. Hemos construido y lo vamos a proponer. Bueno, pero hoy es cierto que no estuvieron. A ver, son mayoría, lo iban a aprobar sí o sí. Nosotros vamos a estar en el pleno. No trabajas entonces, porque somos mayoría. O sea, su trabajo vamos a hacer mayoría 6 años, entonces ya no te presentes a trabajar al Senado, porque eso no lo vas a impedir. Yo no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar de insistir. Pero a ver, ¿algo cambió? ¿Algo cambió? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te nosotros cobras, te apuesto que lo vamos trabajas? a cambiar en el pleno. En el pleno sí lo vamos a cambiar. Bueno, no me gusta apostar. Es que no me gusta apostar, pero, nos vemos en el pleno. Ahí podemos cambiarlo, vas a ver. Tienen los números para poder sacarla, ¿no? A ver, ya lo veremos. De eso se trata construir. Pues no tenemos que ir a la comisión a demostrar nuestras estrategias. Nosotros tenemos que luchar es hacer por las su trabajo cosas. a la comisión. Claro, no es se va a hacer su trabajo, no a demostrar estrategias. Claro que sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dejaron de hacer su trabajo hoy. Yo recibí hoy a migrantes, a los que escuché mucho tiempo, con otros compañeros, por cierto, de ustedes, que me fue mucho más importante escucharlos a ellos que estar en un debate de este tipo, que es de un cinismo impresionante. Porque mientras estamos discutiendo eso, Andy López Beltrán está ingresando a sus filas a personajes como esto. Es verdaderamente inconcebible. Giovanna. Lamentable, Pedro, lamentable. Cuando se habla del debate del Poder Judicial, queremos una reforma al Poder Judicial, reconocemos que está podrido, pero esta no. Hablamos de una reforma para combatir el nepotismo en todos los poderes, en el Ejecutivo, por supuesto, porque la reforma constitucional señala a gobernadores y a presidentes municipales, ¿pero no el Ejecutivo aparte de federal? legisladores. Pero entonces queremos una reforma, pero esta no. Pareja. Bueno, yo lo que le pido equitativa a todo nuestro auditorio es que cheque si ha presentado el PRI o Acción Nacional otra propuesta.
Es que ausentarse de su centro de trabajo no se le permite a ningún mexicano y mexicana. Ese es un lujo que se están dando. Ahora resulta que esa estrategia, lo real es que tienen que ir a chambear. Oye, ustedes hicieron que MC no fuera a trabajar para que tuvieran los votos. Debates. Imagínate que no van a ir a trabajar porque pierden los debates, por lo menos en lo que al Senado de la República respecta. Eso significa que los próximos 5 años y medio no va a ir a trabajar ningún senador y senadora. Pues es que van a perder los debates y las votaciones. Tenemos una mayoría calificada. Siempre he ido. ¿Por qué justificas la ausencia de tu grupo parlamentario en el debate tan importante de hoy? No va a haber ausencia, que vienes Giovanna. A contradecir los argumentos que haces público. Giovanna, hoy hubo. Hoy hubo. Dices, tenemos la mayoría calificada, van a perder el debate durante los siguientes 5 años. Eso entre líneas podría leerse como que pues no importa lo que digan y no importa lo que presenten, no importa lo que propongan, igual tenemos mayoría calificada y por 5 años vamos a hacer lo que vamos a hacer y por 5 años vamos a hacer lo que queramos. Mira, nosotros escuchamos a la oposición y hemos considerado, y hay ejemplos, muchos de ellos, uno de esos Guardia Nacional, la opinión de la oposición cuando participa en comisiones y en el Pleno, cuando propone, no cuando descalifica, Pedro. Nuestro trabajo legislativo tiene todo un proceso, desde la presentación de la iniciativa, el análisis en comisiones y evidentemente la discusión en el Pleno. No todas las reformas que nosotros promovemos o las que envía la Presidenta de la República se votan íntegramente. Ha habido, y el momento es en comisiones y en el Pleno, modificaciones. Ha habido consideraciones que se han hecho a propuesta de la oposición. Ahí déjame hacer un paréntesis. Tú dices que sí, Caro dice que no. ¿Nos podrías ejemplificar algo que hayan modificado? Guardia Nacional, gracias a ese consenso, es una reforma constitucional que se aprobó por unanimidad, Pedro. Por eso se aprobó por unanimidad aún si nosotros lo hubieran podido aprobar y en todos los congresos locales. Ha habido muchos ejemplos. En materia de seguridad pública, yo reconozco que hay actores de la oposición que con su gran experiencia han hecho aportaciones extraordinarias que se han contenido en las modificaciones de las leyes secundarias e incluso en algunas de carácter constitucional. Pero no es solo descalificando y ausentándote de tu trabajo, como vas a lograr transformar. Pues ¿a qué voy si no voy a cambiar? La semana pasada Carolina estaba diciendo que estaban de acuerdo con el tema del nepotismo. Hoy entiendo, por estrategia, se ausentaron de comisiones y están anunciando que en el Pleno habrán de votarla en contra. Acaba de salir otro tuit, ahora X, en donde el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dice: expreso mi respaldo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, en su cuestionamiento a la afiliación a Morena de Miguel Ángel Yunes Márquez. Me sumo al llamado para que la Comisión de Honor y Justicia rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento. ¿No va esto, Cecilia, en la lógica de lo que platicábamos ahorita, de entonces vénganse todos, sumen sin importar pues si en el movimiento están o no de acuerdo, mientras nos sirvan, adelante, bienvenidos? Pues mira, no es mientras nos sirvan, Pedro. La doctora durante toda su campaña sirven para los números también. A muchos personajes políticos de todo el país que se sumaron a la campaña de la doctora, y siempre fue muy clara en decir que quienes estén de acuerdo, quienes vayan de acuerdo a los principios de lo que representa nuestro movimiento, de la lealtad, de la democratización, de todo lo que representamos como movimiento, son sumados, y ella misma se dio la tarea de sumar a muchos que otros compañeros del movimiento no respaldan, pero yo entiendo que existan diferencias. Yo te vuelvo a repetir, hay que dejárselo a la Comisión de Honor y Justicia, ellos tienen que hacer su trabajo ahí. Yo creo que siempre y cuando salvaguardemos nuestros principios y busquemos siempre el estar del lado correcto y obedecer al pueblo de México, sean bienvenidos. Ella lo ha dicho, incluso pues lo vuelvo a mencionar, como lo dijo Giovanna, la doctora misma recibió al senador Yunes, y bueno, yo creo que respeto mucho a mis compañeros gobernadores, pero hay que dejarlo ahí. Es un tema del partido, hay que dejar que la Comisión de Honor y Justicia sean los que contesten. Sí, pero independientemente de lo que suceda, ¿esto no abre ya una grieta interna?
Claro, como van a haber muchas. Seguramente es como somos una familia. En una familia hay grietas y hay adversidades y hay desencuentros. Sin demeritar a nadie, pero no estamos hablando de cualquier personaje político, estamos hablando de la gobernadora de Veracruz sí, claro, y de el gobernador de Oaxaca. Que estimamos en el movimiento, fundadores del movimiento, por supuesto. Te repito, los compañeros les dieron la bienvenida y que sea la Comisión de Honor y Justicia quienes sean los que pues solucionen conflicto interno de nuestro movimiento, que como en cualquier familia sucede. ¿Se puede remediar? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué otros personajes de Morena salen a reclamar. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Pausa, regresamos. En la Ciudad de México, a partir de este martes 18 de febrero y hasta el jueves 20, se lleva a cabo el Bazar Ama con Causa, que reúne a diseñadores y marcas, además de ofrecer conferencias que buscan abrir el diálogo para concientizar sobre el abuso infantil, el hambre en México, el tráfico de personas. Es en un horario de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche, en la dirección que tiene usted ahí en pantalla. Y en esta edición participan más de 15 ponentes en las conferencias que ya le comentaba. Hoy arrancaron con 5 de ellos, incluida la activista Saskia Niño de Rivera y Juan Pablo Escobar, activista por la paz e hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mañana estarán presentándose el empresario Ernesto Coppel, la psicóloga Pamela Casis, entre otros. Y el jueves finalizará con otras 5 ponencias que incluye a la golfista Lorena Ochoa, el empresario Carlos Slim y el presidente de la Fundación Freedom y Teletón México, Fernando Landeros. Los fondos recaudados en este bazar serán destinados a la Fundación Ama con Causa, Casa Paloma y Fundación Freedom. Y si usted quiere más información, puede escanear el código QR que aparece ahí en su pantalla. De verdad, vale la pena. Pausa, volvemos. Vamos a la información internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acordaron avanzar en las relaciones diplomáticas entre ambos países y comenzar a trabajar en un plan para poner fin a la guerra en Ucrania con el establecimiento de equipos negociadores de alto nivel. Esto en el encuentro que las delegaciones de ambos países mantuvieron en Riad, capital de Arabia Saudita, y a la que no fueron invitados representantes de Ucrania ni de ningún país europeo. Por su parte, el presidente de Turquía, Erdogan, ha propuesto su país como el anfitrión ideal para una posible reunión entre representantes de Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. Esto tras reunirse con el presidente de Ucrania, Zelensky, en la ciudad de Ankara. Justamente desde Ankara, Zelensky criticó las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia por excluir a Kiev y afirmó que los esfuerzos para poner fin a la guerra deben ser justos e implicar a los países europeos, incluida Turquía. Можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Я переконаний для України, для нашого регіону, і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Por cierto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que mañana habrá una nueva reunión con líderes de diferentes naciones, además de representantes de la Unión Europea y la OTAN, para tratar la guerra en Ucrania. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la lista provisional de invitados está integrada por Canadá, Grecia, Rumanía y Bélgica. Ya que mencionamos a Canadá, este martes la ministra de Relaciones Exteriores canadiense Melanie Joly rechazó que el país pueda aceptar la reincorporación de Rusia al G7 luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dejara ver esta opción como una posibilidad, lo cual la funcionaria destacó que pese a la declaración mantendrá su apoyo a Ucrania incluso si Estados Unidos decide retirar su asistencia al gobierno de Zelensky. Ya para finalizar, hoy el gobierno de Argentina anunció que compartirá toda la información que den las autoridades federales para poder aclarar las denuncias hechas contra el presidente Milei sobre la presunta estafa de la criptomoneda Libra y demostrar su desvinculación de este caso. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, dijo que la Oficina de Anticorrupción será fundamental para la investigación y que todo será transparentado. Gracias por el honor de su sintonía esta mañana.